o como en el caso de las grasas neutras o ceras, alcoholes de cadena larga en el caso de las ceras. Luego hablamos de los lípidos complejos, entre los cuales están básicamente los lípidos de membrana, ¿verdad? Como los principales lípidos de membrana, como los glicerofosfolípidos, los esfingofosfolípidos y los glicolípidos. Y en la clase de hoy vamos a hablar del tercer grupo que incluimos en la clasificación de lípidos, en el cual se incluye compuestos que muchos de ellos no están compuestos por ácidos grasos, ¿verdad? Y no tienen digamos, una estructura propia para incluirlos dentro de estos dos grupos, ¿verdad? Tienen estructuras muy diversas, pero pueden considerarse ya sea precursores o derivados de lípidos. Y más bien se le incluye en este grupo más que por su estructura, por sus características o propiedades afines a los lípidos, como el hecho de ser hidrófobos, apolares, liposolubles. No todos ellos, pero sí en su gran mayoría. Entonces, en este grupo incluimos a los compuestos llamados isoprenoides y sus derivados, entre los cuales están los esteroles, compuestos esteroides en general, las vitaminas liposolubles como vitaminas A, D, E y K, los eicosanoides, que son derivados de ciertos ácidos grasos, docosanoides, los cuerpos cetónicos, alglicerol, aldehído de ácidos grasos, hidrocarburos y a los alcoholes diferentes de glicerol y algunas hormonas. Entonces, como pueden ver aquí, es un grupo muy heterogéneo de compuestos que, si bien no comparten una estructura en común, tienen la característica de, en general, ser liposolubles e hidrófobos con algunas excepciones. Y en su mayoría son ya sea precursores o derivados de algunos de los lípidos que hemos estudiado. Dentro de este grupo de precursores y derivados de lípidos vamos a comenzar con el estudio de los llamados isoprenoides. Los isoprenoides reciben este nombre porque son derivados de la isomerización del isopreno. El isopreno es un hidrocarburo del grupo de los dienos. Es un hidrocarburo porque solo tiene carbono e hidrógeno y tiene dos insaturaciones. Entonces es un alcadieno, específicamente un butadieno ramificado que tiene un grupo metilo en la posición 2. Entonces su nombre sistemático es 2-metilbutadieno. Su nombre común es isopreno. Bien, este isopreno es precursor de una enorme cantidad de compuestos que en conjunto se los conoce como isoprenoides, ¿verdad? O terpenoides, porque tiene una particularidad que son estos dos dobles enlaces que están en los extremos, que lo hace muy reactivo. El isopreno es un compuesto muy reactivo, entonces tiende a polimerizar con otras moléculas de isopreno formando cadenas de diferentes longitudes que a su vez pueden dar origen a una gran variedad de compuestos. Por eso se conocen, de hecho, en el reino vegetal, cerca de 25.000 isoprenoides diferentes. Entonces, el isopreno es el precursor estructural de todos los compuestos conocidos en conjunto como compuestos isoprénicos y también de los esteroles, los compuestos esteroides derivados del colesterol. El isopreno deriva metabólicamente, o sea, cuando hablamos del isopreno en los mamíferos, ¿verdad? Se forma a través de una vía que se conoce como la vía del acetato mevalonato. Y su precursor metabólico es el acetil coenzima A. Cuando vemos metabolismo de lípidos vamos a estudiar la síntesis, el origen del isopreno en nuestras células y también cuáles son los compuestos que derivan del isopreno a nivel metabólico. Entonces, en los animales deriva metabólicamente de acetilcoenzima A por la vía de acetato mevalonato y puede estar presente en la estructura de cadenas hidrocarbonadas ramificadas, lineales o cíclicas, insaturadas o saturadas
diferentes a los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, en todos los compuestos que tienen cadenas hidrocarbonadas, que aparecen en los seres vivos, ¿verdad? Que tienen cadenas hidrocarbonadas, ya sean lineales o ramificadas, cíclicas o no cíclicas, saturadas o insaturadas, que no derivan de los ácidos grasos, entonces son isoprenoides. Para entender un poquito por qué el isopreno puede generar una gran variedad de compuestos isoprenoides, es importante concentrarnos un poquito en la estructura química del isopreno. Fíjense que es un compuesto que es un alcadieno, tiene dos dobles enlaces y justo están en los extremos. Entonces, estos extremos de la cadena de isopreno son muy reactivos y pueden atacar a otras moléculas de isopreno, lo cual hace que estos tengan la capacidad de unirse. O sea, las moléculas de isopreno pueden unirse entre sí formando cadenas con diferente número de unidades de isopreno. Por ejemplo, lo que vemos aquí es un sesquiterpeno. Está formado por 3 unidades de isopreno. Aquí podemos ver que, por ejemplo, cuando este carbono le ataca a este otro, se forma este enlace. Entonces aquí ya tenemos unidas 2 moléculas de isopreno. Y luego se unen entre este y tenemos una molécula que incluye 3 unidades de isopreno, recibe el nombre de sesquiterpeno. Entonces, de esta forma, por esta capacidad de polimerización que tiene el isopreno, aquí podemos ver la unidad C5, el isopreno tiene 5 carbonos. Entonces, según el número de unidades de isopreno que polimericen, podemos tener, por ejemplo, 2 unidades de isopreno, ¿verdad? A la unión de dos, por la unión de 2 unidades de isopreno se forma lo que se conoce como monoterpeno. Entonces, un terpeno se forma por la unión de 2 unidades de isopreno, ¿sí? Este es el derivado alcohólico, o sea, el derivado de alcohol de un monoterpeno. Recibe el nombre común de geraniol. Cuando se unen 3 unidades de isopreno, lo que tenemos es un sesquiterpeno, ¿sí? Es como un terpeno y medio, porque un terpeno tiene 10 carbonos. Entonces el sesquiterpeno tiene 15 carbonos. El derivado alcohol de este sesquiterpeno se conoce como farnesol. Después tenemos el fitol, que se forma por la unión de 4 unidades de isopreno. Entonces el fitol es un diterpeno. Aquí tenemos un monoterpeno, 10 carbonos, y otros 10 carbonos, un segundo terpeno. Entonces el fitol es un diterpeno. Un diterpeno está formado por la polimerización de 4 unidades de isopreno. Cuando ustedes ven una cadena como esta, es muy frecuente ver este tipo de cadenas. Fíjense que por cada uno de estos palitos que ven aquí, cada uno de estos palitos corresponde al metilo del isopreno. Recuerden que el isopreno es un alcadieno ramificado. Entonces, si ustedes quieren contar cuántas unidades de isopreno hay, miren los palitos, que son los metilos. Este tipo de representación se conoce como fórmula lineoangular, donde cada vértice representa a un carbono con sus respectivos hidrógenos. No se olviden de eso. Entonces, si ustedes quieren contar carbonos, cuentan los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, por ejemplo, en el sesquiterpeno. Y así sucesivamente. Entonces, el diterpeno es el fitol. El fitol forma parte de la clorofila de los vegetales. Las células, los tejidos vegetales son muy ricos en los compuestos terpenoides. Entonces, estos compuestos están presentes en células vegetales y hay una gran variedad de ellos. Después tenemos un triterpeno. Triterpeno quiere decir que está formado por 3 unidades de 10 carbonos. Son 30 carbonos. Por tanto, 6 unidades de isopreno. Si contamos aquí, esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este triterpeno, cuyo nombre común es escualeno, es el precursor del colesterol en los mamíferos.
cuando estemos hablando del metabolismo de lípidos y estudiemos la síntesis de colesterol, vamos a ver que el escualeno es un intermediario muy importante en la síntesis del colesterol. Por tanto, el colesterol es un derivado de la polimerización del isopreno. Entre paréntesis, a nivel industrial, la polimerización del isopreno es el proceso que permite la formación del caucho. Ustedes saben que el caucho es un derivado del isopreno muy importante, un polímero, ¿verdad? Que tiene muchas aplicaciones industriales. Bien, aquí tenemos un tetraterpeno, que está formado por 8 unidades de isopreno, que se conoce como beta-caroteno. El beta-caroteno es un representante muy importante de un grupo grande de compuestos que están presentes en vegetales que se conocen como carotenoides, ¿sí? Hay diferentes tipos de carotenoides: luteína, zeaxantina, licopeno, que está en el tomate. El beta-caroteno es un tetraterpeno muy abundante en las hojas verdes, en la zanahoria, en el tomate, en el zapallo, ¿verdad? Es un pigmento de color naranja y tiene 40 átomos de carbono. Como vamos a ver después, este beta-caroteno es el precursor de una vitamina liposoluble muy importante, que es la vitamina A. Bien, entonces, la existencia de esta gran cantidad de compuestos isoprenoides, o también llamados terpenoides, es el resultado de la gran reactividad que tiene el monómero isopreno y su gran tendencia a polimerizar. Aquí podemos ver entonces, por ejemplo, en el monoterpeno, las dos unidades de isopreno unidas entre sí. Este es el enlace que se formó cuando polimerizaron estas dos unidades de isopreno. Esto que vemos aquí, por ejemplo, es un resto de farnesilo, un C15. ¿Por qué dice resto de farnesilo? Porque vemos que está como un radical. O sea, este extremo, acá le falta un hidrógeno, quiere decir que esta porción farnesilo va unida a algo. Aquí abajo tenemos un resto de geranilo. Geranil son 10 carbonos, entonces geranilo son 20 carbonos. Estos fragmentos que están en forma de radicales, ¿verdad? Radical, farnesilo, radical, geranilo, pueden estar unidos a ciertas proteínas que forman parte de las membranas biológicas. Fíjense que esto es importante. Los isoprenoides, si bien los clasificamos dentro de los lípidos, como les dije ya, no contienen ácidos grasos en su estructura. Sin embargo, comparten la misma característica de los ácidos grasos de formar cadenas de estar compuestos por cadenas hidrocarbonadas apolares, hidrófobas. Entonces, si bien no son ácidos grasos, estos restos isoprenoides son hidrófobos, igual que las cadenas carbonadas de los ácidos grasos, y pueden insertarse en las membranas, ¿sí? O sea, no son lípidos de membrana, pero pueden insertarse en las membranas, porque son liposolubles. Entonces, muchos de estos restos isoprenoides están ligados a proteínas ancladas a membrana. Por ejemplo, en la subunidad gamma de la proteína G. Aquí podemos ver cómo sería la estructura de estas proteínas ligadas a la membrana a través de grupos isoprenoides. En conjunto se les conoce como proteínas preniladas. Entonces, estas proteínas preniladas son proteínas que están ancladas en la membrana a través de sus cadenas isoprenoides. Bien, hay una serie de compuestos isoprenoides de gran importancia biológica para nosotros. Entonces, vamos a proceder ahora a hablar acerca de estos diferentes tipos de compuestos isoprenoides de interés biológico. Uno de ellos, y que ya hemos estudiado, es la coenzima Q o ubiquinona. Entonces, la coenzima Q es un componente importante, recordarán ustedes que es un componente móvil de la cadena transportadora de electrones, que tiene una estructura de quinona, por eso recibe el nombre de ubiquinona, ¿sí? Entonces, es
como una discetona, digamos, ¿verdad? Que recibe el nombre de ubiquinona, y su forma reducida es el ubiquinol. Como ustedes saben, en la cadena transportadora de electrones, esta coenzima Q recibe los electrones de los complejos 1 y 2 y los transfieren al complejo 3. Esta es su forma oxidada, puede tener una forma semiquinona, que es la forma parcialmente reducida, y el ubiquinol, que sería la forma totalmente reducida. Esta ubiquinona se mantiene inserta en la membrana, ya que tiene en su estructura unidades isoprenoides. O sea, puede tener varias unidades de isopreno, que es lo que le permite esa solubilidad en la membrana mitocondrial interna. Otros importantes derivados del isopreno son las llamadas vitaminas liposolubles. Las que tenemos aquí, ¿cuáles son las vitaminas liposolubles? A ver, ¿quién me recuerda? La vitamina D no es uno, profe. La vitamina D. La A, la K. Muy bien, la vitamina A que tenemos aquí, la vitamina A y la vitamina E. Entonces vamos a estudiar un poquito, vamos a hablar un poquito de la estructura de las vitaminas liposolubles, comenzando por la vitamina A. Bueno, la vitamina A, cuya estructura se muestra aquí, tiene 20 átomos de carbono, ¿sí? Fíjense que es un derivado del isopreno, se forma por, bueno, en realidad es un derivado de un tetraterpeno, que es el beta-caroteno, que por escisión da 2 unidades de retinol, que es lo que vemos aquí. Bueno, cuando esta X es un hidroximetil, o sea, tiene un CH2OH, hablamos de retinol. ¿Sí? Entonces, cuando reemplazamos esta X por un hidroximetil, entonces tenemos la forma retinol. Cuando este retinol se oxida, es decir, este carbono se oxida y forma un grupo aldehído, lo que tenemos es retinal. Son 2 formas de la vitamina A. Bien, fíjense entonces que la vitamina A está compuesta por, en realidad, está compuesta por 4 unidades de isopreno. Si ustedes cuentan el número de carbono, van a ver que es un C20. Entonces contiene 4 unidades de isopreno. Aquí podemos ver, de esto vamos a hablar otra vez más adelante, pero simplemente para que ustedes puedan visualizar el origen de la vitamina A. La vitamina A, que es una vitamina muy importante en células animales, deriva de un compuesto de origen vegetal que es el beta-caroteno. ¿Sí? El beta-caroteno es un tetraterpeno, es decir, tiene 40 átomos de carbono. Cuando la vitamina A se rompe en esta posición, se forman 2 moléculas de retinol. Perdón, cuando el beta-caroteno se rompe, se forman 2 moléculas de retinol, que es la vitamina A. Aquí podemos ver la forma, el CH2OH propio del retinol. Y cuando el retinol se oxida, es decir, cuando este grupo de alcohol se oxida al aldehído, se forma entonces el retinal, el 11-cis-retinal, que es el pigmento visual. Por eso se habla siempre de que hay que comer zanahoria para tener buena visión. Una de las principales funciones de la vitamina A es participar en el proceso de la visión, ¿verdad? En forma de 11-cis-retinal, que es el pigmento visual. Cuando esta vitamina se encuentra unida a una proteína llamada opsina, entonces este retinal se une a la proteína opsina mediante un enlace amida formando una base de Schiff, o sea, un resto de lisina de la proteína opsina, formando lo que conocemos como rodopsina. ¿Sí? La rodopsina, que es el pigmento visual de la retina, ¿verdad? Entonces, cuando esta rodopsina, aquí le vemos al retinal, pero en realidad esto va a estar unido a la proteína, ¿verdad? Y cuando recibe la luz, o un fotón de luz, se produce una isomerización de cis a trans, formando todo transretinal, y esto manda una señal a través del nervio óptico, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el cis-retinal derivado de la vitamina A participa en el proceso de la visión. Y bueno, no olvidar
que es un derivado del isopreno. Otra vitamina liposoluble muy importante es la vitamina K. La vitamina K, que cuando deriva de células vegetales recibe el nombre de filoquinona y tiene una cadena isoprenoide también, ¿verdad? Esta sería la vitamina K1, que es la de origen vegetal, y la vitamina K2 o menaquinona, que es la de origen bacteriano. Como nosotros, como ustedes deben saber, la mayor parte gran parte de la vitamina K que nosotros utilizamos deriva de las bacterias intestinales. La vitamina K cumple un importante rol como cofactor del proceso de gamma carboxilación de los precursores de los factores de coagulación. Como ustedes saben, ya hemos mencionado esto, que los factores de coagulación, factor 2, factor 7, factor 9, factor 10, se sintetizan en el hígado, ¿verdad? Como precursores inactivos en forma de zimógenos. Bueno, antes de salir a la circulación, estos zimógenos de factores de coagulación sufren una modificación posttraduccional que consiste en la carboxilación en gamma de algunos residuos de glutamato, ¿sí? Entonces, la gamma carboxilación de los residuos de glutamato. Y esta enzima, la enzima que cataliza esta carboxilación de los residuos de glutamato, utiliza vitamina K como cofactor en esa reacción de carboxilación. De ahí la importancia de esta vitamina. De hecho, cuando hay deficiencia de vitamina K, los residuos de glutamato no se carboxilan y estos factores de coagulación no pueden activarse adecuadamente y por tanto la deficiencia de vitamina K puede derivar en enfermedad hemorrágica. En otra vitamina liposoluble que también pertenece al grupo de los isoprenoides es la vitamina E. La vitamina E en realidad representa un grupo de compuestos, de los cuales el más importante es el alfa-tocoferol, cuya estructura se presenta en esta diapositiva. Fíjense cómo también podemos ver aquí la cadena isoprenoide característica. La vitamina E es muy conocida por su función como antioxidante de membrana. Debido a esta estructura hidrófoba que posee, que le caracteriza, la vitamina E es soluble en el espesor de las membranas biológicas. Por tanto, se encuentra en la membrana y funciona como un importante antioxidante. Sobre todo, se la conoce por proteger a los lípidos de membrana del proceso de peroxidación lipídica y también puede proteger conjuntamente con la vitamina C, puede evitar la oxidación de las proteínas de membrana y otras, ¿verdad? Como ustedes saben, la vitamina C es un antioxidante soluble, está en el citosol, y la vitamina E es un antioxidante liposoluble y está en la membrana. Pero pueden actuar conjuntamente para proteger a diferentes componentes celulares de la oxidación. Bien, entonces hemos estudiado dentro de los compuestos isoprenoides a 3 importantes vitaminas liposolubles: la vitamina A, la vitamina K y la vitamina E. Ahora vamos a hablar de otro grupo importante de compuestos isoprenoides, que son los esteroles y sus derivados. Los esteroles son compuestos cíclicos que derivan originalmente de un triterpeno lineal, que es el escualeno en células animales. Recuerden que estamos siempre dentro del grupo de los isoprenoides, ¿sí? Entonces, un grupo grande de isoprenoides son los esteroles y sus derivados. Dentro de los esteroles se encuentra como compuesto fundamental para nosotros el colesterol. Y el colesterol y todos los esteroles son derivados del compuesto, o sea, en los animales son derivados del escualeno. El escualeno es, como ya les mencioné antes, es un triterpeno. Es decir, deriva, o sea, tiene 30 carbonos.
Entonces deriva de cuántas unidades de isopreno. A ver quién me puede decir. Si es un triterpeno, está compuesto por cuántas unidades de isopreno. 6. Perfecto, porque 6 por 5, 30, ¿verdad? Muy bien. Entonces el escualeno está compuesto por 6 unidades de isopreno. Los esteroles se caracterizan por un esqueleto de ciclopentano perhidrofenantreno, cuya estructura es la que se muestra. Tiene 4 anillos condensados. Ciclopentano, que es el anillo D, perhidrofenantreno, que incluye los anillos A, B y C. ¿Por qué se llama de esta forma? El fenantreno es un compuesto aromático que tiene 3 anillos condensados, así como vemos aquí. Solo que son 3 anillos aromáticos, o sea, tienen dobles enlaces conjugados. Entonces, si hipotéticamente, si hidrogenamos todos esos dobles enlaces, o sea, se le agrega hidrógeno para romper todos esos dobles enlaces, obtenemos esta estructura que sería el perhidrofenantreno. Aquí no hay ningún doble enlace. ¿Sí? Entonces el perhidrofenantreno está constituido por los anillos condensados A, B y C. Y a su vez, este está condensado con el anillo de ciclopentano D. Bien, entonces todos los esteroles tienen como parte de su estructura el anillo de ciclopentano perhidrofenantreno. Esa es la estructura básica. Bien. Los esteroles están presentes en las membranas de organismos eucariotes, como por ejemplo en los hongos, en las plantas y en los animales. En los hongos se encuentra el miembro más importante, es el ergosterol. En las plantas tenemos los fitoesteroles y en los animales los zoosteroles. ¿Sí? Entonces, todos los eucariotes presentan, o sea, tienen, digamos, esteroles, pero son diferentes tipos de esteroles, ¿sí? Como vamos a ver después, el colesterol es un zoosterol, o sea, es el esterol propio de células animales. Así, en los animales, el zoosterol más importante es el colesterol, y a su vez del colesterol derivan diferentes compuestos que los agrupamos bajo el término de esteroides, ¿sí? Entonces, el colesterol es un precursor de compuestos esteroides de gran importancia biológica, como por ejemplo las hormonas esteroides, los ácidos biliares, la vitamina D3, que es el colecalciferol. Entonces vamos a hablar un poquito ahora del colesterol, de la estructura del colesterol y sus derivados de importancia biológica. Aquí podemos ver la estructura del colesterol, como ya les mencioné antes. La estructura básica la constituye este anillo de ciclopentano perhidrofenantreno. Entonces son los anillos condensados A, B, C y D, ¿verdad? Esta terminación OL viene del OH que tiene en la posición 3. Y algo importante, al carbono 17 del ciclopentano perhidrofenantreno va unida una cadena lateral ramificada de 8 carbonos. Entonces, esta es la estructura propia del colesterol. Fíjense cómo se enumeran los átomos de carbono. Aquí tenemos el carbono 1, carbono 2, 3, en la posición 3 está el OH, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí cerramos los anillos A y B. Continuamos aquí con el carbono 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y ahí completamos los anillos C y D del ciclopentano perhidrofenantreno. Entonces tenemos 17 carbonos formando parte de los 4 anillos. Después tenemos el carbono 18, que es un metilo, el carbono 19, y después ya, a partir del carbono 20 comienza la cadena lateral, ¿sí? Carbono 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Como pueden ver, entonces el colesterol es un derivado de isoprenoide de 27 carbonos. Y fíjense qué interesante es que mirando esta estructura del colesterol ya no es muy fácil reconocer, no es muy fácil darse cuenta de que toda esta estructura
deriva de una cadena isoprenoide, ¿verdad? Pero quedan algunos vestigios del isopreno que nos permite reconocer eso, que son estos, fíjense, estas ramificaciones metilo, ¿verdad? Más adelante, cuando estudiemos el metabolismo de los lípidos, vamos a ver la vía de síntesis de colesterol y vamos a ver que en el proceso se pierden algunos de los grupos metilo, ¿verdad? Para terminar, o sea, algunos grupos metilo del isoprenoide precursor que es el mevalonato, ¿verdad? Para terminar con esta estructura. Pero recuerden entonces que el colesterol es un derivado del isopreno y se forma inicialmente por la condensación de 6 unidades de isopreno, ¿sí? O sea, el precursor isoprenoide del colesterol tiene 30 carbonos, que es el mevalonato. El colesterol tiene 27, por tanto, en el proceso de síntesis se pierden 3 átomos de carbono. Muy bien, entonces esta estructura es importante que la conozcan ustedes muy bien. Me olvidé mencionar que aparte del OH en la posición 3, hay un doble enlace entre los carbonos 5 y 6. Y de esta estructura del colesterol, que por cierto en los últimos años fue muy vilipendiado. A veces parece ser que el colesterol es nuestro enemigo, ¿verdad? Pero como vamos a ver a continuación, el colesterol es un componente muy importante de todas las membranas biológicas y además es precursor de numerosos compuestos de gran importancia para nosotros. Bien, entonces de esta estructura derivan varios grupos de compuestos importantes, como ser los ácidos y sales biliares, las hormonas esteroides y la vitamina D principalmente. El colesterol puede estar en forma de colesterol libre, que es lo que acabamos de ver, o bien este OH puede estar esterificado como un ácido graso, con un ácido graso. Entonces, en ese caso, lo llamamos éster de colesterilo. Fíjense, aquí se ve la estructura de ciclopentano perhidrofenantreno, la cadena lateral. La única diferencia entre esta estructura y la anterior es que acá se muestran todos los átomos de carbono en la cadena lateral y las ramificaciones, ¿verdad? Aquí ya se omiten algunos átomos de carbono. Entonces, recuerden que esta es la fórmula línea angular. Entonces aquí está el carbono 1, 2, 3, este era el OH. Carbono 4, 5, 6, bueno, y así sucesivamente. Es importante tener en cuenta que, a ver, les voy a preguntar a ustedes, a ver si me pueden decir, ¿cuál creen ustedes que va a ser más polar? ¿El colesterol libre o el colesterol esterificado? ¿Qué les parece? El libre no sería más polar, profe. ¿Cuál? El libre o la libre. Colesterol libre, muy bien. Fíjense que tanto el anillo como la cadena lateral del colesterol forman una estructura esencialmente hidrófoba. Pues todos son átomos de carbono e hidrógeno. De hecho, los isoprenoides en general son todos hidrófobos, son cadenas hidrocarbonadas. Ahora, el colesterol libre tiene una pequeña porción polar que es el OH, ¿sí? Lo cual lo hace una molécula anfipática, pero obviamente predomina la hidrofobicidad del anillo y la cadena lateral. Ahora bien, cuando este OH, que está en la posición 3 del colesterol, se esterifica con un ácido graso, se pierde esa escasa polaridad que tenía el colesterol. Entonces, los ésteres de colesterol son más hidrófobos, es decir, son menos polares que el propio colesterol. Bien, hablemos un poquito de los derivados del colesterol. El primer grupo de derivados importantes que vamos a estudiar son los ácidos biliares. Esta sería la estructura básica de los llamados ácidos biliares. Y fíjense que podemos observar comparando con lo que sería la estructura de colesterol. Aquí podemos ver el anillo de ciclopentano perhidrofenantreno con las ramificaciones, los metilos, el OH en la posición 3. Ahora, ¿qué llama la atención? No está el doble enlace entre las posiciones 5 y 6. ¿Qué más llama la atención? A ver, ¿quién podría decirme? El OH en posición 7. Muy bien. Hay un OH en posición 7. Este OH en posición 7 es característico de los ácidos biliares. Fíjense que hasta aquí todo esto era igual. Faltaba el doble enlace. Hay un OH en la posición 7. ¿Qué más llama la atención?
En la posición 12 hay dice una... R1, ¿verdad? Bueno, Sí. vamos a ver qué es esa R1. Vamos a ver qué hay ahí. Pero en el colesterol, ahí solamente hay hidrógeno. Ahora vamos a ver en los ácidos biliares qué puede haber. Y en la cadena lateral, ¿notan algún detalle? El doble enlace y el enlace con el residuo 2, ¿puede ser? Claro. Bueno, primero, ¿cuántos carbonos tiene la cadena lateral del colesterol, según vimos? No era 27, profe. 27 en total. Hay 27 carbonos, ¿verdad? Acá vemos que un ácido biliar tiene 24 nomás. Bueno, 10 sería, profe. 8. 8 tenía la del colesterol y la de los ácidos biliares tiene solamente 5. Entonces, durante el proceso de la síntesis de ácidos biliares le ocurren algunas cosas al colesterol, como por ejemplo, hay hidroxilación, hay una escisión en la cadena lateral con pérdida de 3 átomos de carbono. Pero bueno, de eso nos vamos a ocupar más adelante. Pero recuerden que los ácidos biliares son derivados del colesterol, es decir, que el colesterol sufre algunas modificaciones durante la síntesis de los ácidos biliares. Se pierden 3 carbonos y además se oxida la cadena lateral. Fíjense que aquí tenemos un grupo carbonilo, ¿sí? Entonces también hay hidroxilación, escisión de cadena carbonada y oxidación para dar la estructura de los ácidos biliares. Bueno, fíjense que a este carbono 24 va unido un R2. Y según la naturaleza de estos radicales R1 y R2, podemos tener diferentes tipos de ácidos biliares. Entonces, cuando esta R2 es un grupo hidroxilo, si R2 es un grupo hidroxilo, ¿qué vamos a tener aquí? Carboxilo. Muy bien, un grupo carboxilo, ¿sí? Entonces, esos son los ácidos biliares más simples, vamos a decir, ¿verdad? Cuando aquí tenemos un OH. Y según que R1 según que R1 corresponda a un hidrógeno o a un OH, podemos tener dos tipos básicos de ácidos biliares. El ácido cólico y el llamado ácido queno-desoxicólico. Entonces, esto es cuando esto es un grupo carboxilo. El carbono 24 es un grupo carboxilo. Si en R1 solamente hay un hidrógeno, lo que tenemos es un ácido queno-desoxicólico. Si en lugar de este hidrógeno hay un OH, lo que tenemos es ácido cólico. Por tanto, en la síntesis de ácido, para la síntesis de ácido queno-desoxicólico se agrega solamente el OH en 7. Tiene 2 grupos hidroxilo. Y para la síntesis de ácido cólico hay un grupo hidroxilo adicional. Aparte de estos 2, también hay un hidroxilo en la posición 12. Bueno, cuando este R2, cuando este OH del R2 reacciona, ya sea con el aminoácido glicina o el aminoácido taurina, de ahí derivan otros 4 tipos diferentes de ácidos biliares, que son, si son derivados del ácido cólico, el ácido cólico con glicina se forma el ácido glicocólico. Y si se conjuga con taurina, se forma el ácido taurocólico. ¿Dónde van a estar unidos estos ácidos? Aquí, reemplazando al OH del R2, ¿sí? Entonces, cuando el OH del ácido cólico se reemplaza por glicina, de ahí deriva el ácido glicocólico. Y si se reemplaza por taurina, se forma entonces el ácido taurocólico. A su vez, así como del ácido cólico derivan estos dos, del ácido queno-desoxicólico, por reemplazo del OH en esta posición por glicina, deriva el ácido glicoqueno-desoxicólico. Y si se reemplaza por taurina, deriva el ácido tauro-queno-desoxicólico. Entonces, estos son los diferentes tipos de ácidos biliares que podemos encontrar en la bilis. Estos ácidos biliares son especialmente necesarios para la absorción de los componentes menos polares de la dieta, como por ejemplo los lípidos, ¿verdad? O sea, los ácidos biliares se encuentran en las micelas que se forman en el proceso de la digestión de las grasas
y permiten que actúen las lipasas, o sea, permiten en primer lugar la digestión de los componentes lipídicos, ¿verdad? Como triacilgliceroles, vitaminas liposolubles, colesterol, y no solamente la digestión, sino también la absorción de estos componentes. Entonces, son componentes importantes de la bilis y participan en el proceso de emulsificación de las grasas, en el proceso de la digestión. Generalmente están presentes como sales solubles en el intestino. Fíjense que hay grupos carboxilo, entonces van a estar presentes como sales. ¿Sí? Por eso a veces en vez de hablar de ácido cólico hablamos de colato o glicocolato, en forma de sales biliares. Aquí tenemos como ejemplo el ácido glicocólico, o en realidad el glicocolato, porque está ionizado, ¿verdad? En forma de sal. Bien, otro grupo importante de derivados del colesterol son las llamadas hormonas esteroides. Y este grupo de hormonas esteroides en realidad abarca a varios tipos de diferentes hormonas que son sintetizados en diferentes glándulas. Tenemos, por ejemplo, las hormonas corticoides, las glucocorticoides y mineralocorticoides que se sintetizan en la corteza suprarrenal, la corteza de las glándulas suprarrenales. Después tenemos las hormonas sexuales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito algunos de los ejemplos más importantes de las hormonas esteroides. En primer lugar, dijimos las hormonas corticosteroides, aquellas que se sintetizan en la corteza suprarrenal. Entre ellas tenemos un representante muy importante que es el cortisol, o también llamado hidrocortisona, siempre derivado del colesterol, con 21 átomos de carbono. Fíjense, se mantiene la estructura en anillo del ciclopentano perhidrofenantreno. Podemos ver que el doble enlace cambió de posición y que el OH de la posición, o sea, el carbono 3 está oxidado, ¿sí? En lugar de ser un grupo alcohol, es un grupo cetona. Por eso se le llama hidrocortisona, ¿verdad? Bueno, ¿qué más podemos observar? Hay una hidroxilación adicional en el carbono 11. Tenemos otro grupo de hidroxilo en el carbono 17. Y la cadena lateral se perdió en su mayor parte. Recuerden que la cadena lateral del colesterol tenía 8 carbonos. Acá tenemos 2, ¿no? ¿Sí? Entonces hubo pérdida de gran parte de la cadena lateral, oxidación en el carbono 20, porque hay un grupo cetona, un grupo carbonilo, y hay una hidroxilación también en carbono 21. Como podemos deducir a partir de esta estructura que vemos aquí, en el proceso de síntesis de las hormonas esteroides, hay varias reacciones además de reacciones donde se corta la cadena lateral, también hay varias reacciones de hidroxilación, ¿sí? De hecho, vamos a ver después que la síntesis de hormonas esteroides es una vía metabólica ramificada, divergente, porque parte del colesterol y esa estructura va sufriendo diferentes modificaciones, como un corte en la cadena lateral y varias hidroxilaciones. Y según la posición en que se hidroxila, derivan diferentes tipos de hormonas esteroides. Por ejemplo, en el caso del cortisol, ¿verdad? La estructura sufrió hidroxilación en el carbono 11, el carbono 17, en el carbono 21. El cortisol es un glucocorticoide, como ustedes saben, de hecho ya hemos hablado del cortisol, ¿verdad? Un importante regulador de la glicemia, ¿verdad? Y sobre todo de la respuesta al estrés, ¿sí? El cortisol, como ya hemos hablado, activa principalmente la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos del músculo, por ejemplo, ¿verdad? Se utiliza también en casos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, se utiliza como agente farmacológico para atenuar la respuesta inmune, también en ciertos procesos inflamatorios. Otro corticoide importante, recuerden que el cortisol es un glucocorticoide porque regula la glicemia. Otro corticoide importante es la aldosterona, que es un mineralocorticoide. También tiene 21 átomos de carbono. Fíjense que su estructura presenta algunas similitudes con la del cortisol, como por ejemplo este mismo H en la posición 11. Le estoy mostrando los dos
compuesto para que vean las similitudes entre el cortisol, fíjense con su cadena lateral cortada, lo mismo la aldosterona, solo que fíjense que a la aldosterona le falta este OH en la posición 7 que estaba presente, 17 que estaba presente en el cortisol. Son ligeras diferencias, además aquí también hay un grupo aldehído, este metilo, el cortisol, en la aldosterona está oxidado en forma de grupo aldehído. Entonces son ligeras diferencias, ¿verdad? Pero que hacen que este compuesto tenga una función diferente, ¿sí? La aldosterona es un mineralocorticoide, regula el intercambio entre sodio y potasio en células de los túbulos renales. La aldosterona es una hormona que promueve la retención de sodio a nivel renal y la eliminación de potasio. Además, al regular la concentración de sodio también regula el equilibrio hídrico del organismo. Bien, otras hormonas esteroides importantes son las hormonas sexuales. Entre las hormonas sexuales tenemos la progesterona, la testosterona y los estrógenos. La hormona que vemos aquí es la testosterona, que es un andrógeno. Su síntesis transcurre a partir del colesterol en los testículos, ¿verdad? Que son las gónadas masculinas. Tiene 19 átomos de carbono. Si nos fijamos, mantiene el anillo ciclopentano perhidrofenantreno derivado del colesterol, pero ha perdido completamente los 8 carbonos de la cadena lateral. Tiene aquí un OH, mantiene también estos grupos metilo. Bueno, entonces la testosterona sintetizada en los testículos regula y participa en el proceso de maduración de los espermatozoides y también regula los caracteres sexuales masculinos. Aquí vemos la hormona sexual femenina, que es el beta-estradiol, un estrógeno con 18 átomos de carbono. Fíjense que presenta una diferencia comparando un poquito la testosterona con el estradiol. El estradiol tiene un OH aquí en la posición 3 en lugar de un carbonilo, o sea, en vez de un carbonilo. Y además el anillo A se volvió aromático. De hecho, cuando estudiemos la síntesis de hormonas esteroideas, vamos a ver que en realidad el beta-estradiol es un derivado de la testosterona. El estradiol regula el ciclo ovulatorio y también los caracteres sexuales femeninos. Se sintetiza a partir del colesterol en los ovarios, que son las gónadas femeninas. Bien, entonces vimos 4 representantes importantes de las hormonas esteroideas, pero no son los únicos, ¿sí? Más adelante, cuando vemos la síntesis de hormonas esteroides, vamos a ver, como les dije, que es una vía divergente que comienza a partir del colesterol, ¿verdad? En la cual se dan varias reacciones, algunas de oxidación, escisión de cadena lateral y varias hidroxilaciones. Dependiendo de los sitios de hidroxilación, se generan entonces diferentes tipos de hormonas esteroides. Y el tipo de hormonas que se sintetiza va a depender mucho obviamente, del tejido, ¿verdad? Si hablamos de la corteza suprarrenal, entonces predomina la síntesis de cortisol y aldosterona. Ahora, en los testículos predomina la síntesis de testosterona y en los ovarios la síntesis de estradiol y también de progesterona. Bien. El tercer compuesto de gran importancia biológica, bueno, el tercer compuesto, digo, de grupo de compuestos, son los calciferoles, ¿verdad? O vitamina D, también derivadas del colesterol. Aquí podemos ver el precursor de la vitamina D, que es en realidad en los animales el 7-deshidrocolesterol, que es en realidad un intermediario de la síntesis de colesterol. Cuando estudiemos la síntesis de colesterol, vamos a ver en células animales, vamos a ver que uno de los intermediarios de las etapas finales de la síntesis de colesterol es este 7-deshidrocolesterol. Y a partir de este 7-deshidrocolesterol, por acción de la luz ultravioleta,
se forma la vitamina D3 en los animales. Y en los vegetales, el precursor, es el ergosterol, que va a formar la vitamina D2. Bueno, este precursor 7-deshidrocolesterol, por acción de la luz ultravioleta, sufre una escisión entre los carbonos 9 y 10. Fíjense que se abre el anillo B, ¿verdad? Se abre el anillo B y luego espontáneamente sufre una isomerización en la cual, fíjense que hay una deslocalización de estos electrones. Este doble enlace se mueve aquí, este otro se mueve aquí, y este doble enlace pasa a esta posición, formándose entonces el precursor directo de la vitamina D, la vitamina D3 o colecalciferol, si deriva del 7-deshidrocolesterol. El que procede del ergosterol, entonces nos da la vitamina D2 o el ergocalciferol. Ahora, esta no es aún la forma activa, o sea, no son las formas activas de la vitamina D. Para llegar a la forma activa, estas vitaminas D2 y D3 deben sufrir reacciones de hidroxilación, que vamos a ver a continuación. Simplemente para reconocer la diferencia entre el 7-deshidrocolesterol y el ergosterol, vamos a observar la cadena lateral. Esta R sería la cadena lateral propia del colesterol, ¿verdad? Y en el ergosterol, la diferencia está en que en esta posición, entre estos dos carbonos, tenemos un doble enlace, ¿sí? Entonces, si la vitamina D deriva del ergosterol, entonces es la vitamina D2. Tenemos ergocalciferol. Y si deriva del 7-deshidrocolesterol, tenemos entonces la vitamina D3. Bien, como dijimos, entonces, esta vitamina D se forma por acción de la luz ultravioleta que incide en la piel a partir de su precursor. Pero posteriormente requiere de dos reacciones de hidroxilación para adoptar su forma activa, que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol, o también llamada calcitriol. Esto que vemos aquí es nada más que esto mismo. Fíjense que este anillo B se abrió acá, sufrió un corte por acción de la luz ultravioleta, justamente. Si hay un giro en este enlace simple, toda esta parte de la estructura va para abajo y lo que tenemos es esta estructura, ¿sí? O sea, esto es lo mismo que esto, ¿sí? La única diferencia es que aquí vemos dos grupos hidroxilos adicionales. Entonces, cuando esta estructura que vemos aquí sufre la hidroxilación en los carbonos 1 y 25, se forma entonces la 1,25-dihidroxivitamina D3 o dihidroxicolecalciferol o calcitriol. Y esta es la forma más activa de la vitamina D, ¿sí? La hidroxilación en el carbono 25 ocurre en el hígado y la hidroxilación en el carbono 1 ocurre en el riñón, como vamos a ver más adelante cuando estudiemos la síntesis de vitamina D. Entonces, esta es la forma activa de la vitamina D. Entonces, resumiendo lo que vimos hasta aquí. ¿Qué es lo que vimos hasta aquí? Los lípidos, todos los compuestos asociados a lípidos que derivan del isopreno o isoprenoides, ¿sí? Primeramente hablamos de los compuestos isoprenoides no esteroides, ¿sí? Que son las cadenas isoprenoides en las proteínas preniladas, la coenzima Q, las vitaminas liposolubles A, E y K. Hablamos también de los carotenoides que les habían mencionado, que son pigmentos vegetales. Luego hablamos, como grupo de isoprenoides, de los esteroides, como compuesto principal el colesterol, y luego hablamos de los derivados del colesterol, ¿sí? Como ácidos y sales biliares, hormonas,
esteroides, diferentes tipos de hormonas esteroides y la vitamina D. Y ahora vamos a pasar a otro grupo muy importante de compuestos asociados a lípidos, que son en realidad derivados de ácidos grasos. Y en este grupo tenemos a los eicosanoides y docosanoides. Estas son moléculas cíclicas y lineales que presentan función de señalización vinculada a una gran variedad de fenómenos fisiológicos, como por ejemplo participan en la inflamación, en la reproducción, la agregación plaquetaria, la contracción y relajación del músculo liso vascular, bronquial, uterino, la resolución de procesos inflamatorios, etc. O sea, son compuestos que tienen una importante actividad biológica similar a la actividad de las hormonas. La diferencia con las hormonas es que las hormonas se sintetizan, o sea, actúan en sitios alejados de las células que la producen. Es decir, las hormonas son producidas por las glándulas endocrinas, circulan por la sangre y ejercen su acción en tejidos y órganos diferentes, alejados. Son señales endocrinas. Bueno, estas sustancias, los eicosanoides y docosanoides, entran en la clasificación de sustancias parácrinas, de señales parácrinas. Es decir, se sintetizan en un tipo celular y ejercen su acción en células cercanas. O sea, no circulan por la sangre, ¿sí? Pero participan regulando una gran variedad de procesos como la contracción y relajación del músculo liso vascular, del músculo liso de los bronquios, del útero. Participa también en procesos inflamatorios, por ejemplo, muchas veces son, por ejemplo, las prostaglandinas, que son responsables del dolor, la fiebre. Participan en procesos de reproducción, agregación plaquetaria, etc. Bien, estos eicosanoides y docosanoides tienen en común que son en realidad derivados de ácidos grasos poliinsaturados. El más común de estos ácidos es el ácido araquidónico, ¿sí? Que se representa como 24. El ácido araquidónico es el ácido eicosatetranoico, ¿de acuerdo? Que tiene dobles enlaces en las posiciones 5, 8, 11 y 14 y se encuentra en las membranas celulares formando parte de fosfolípidos, particularmente el fosfatidil inositol bifosfato, ¿sí? Y se libera de las membranas cuando hay una señal determinada, se libera de las membranas por acción de la fosfolipasa A2. Bueno, y a partir de ese ácido araquidónico liberado se originan los diferentes tipos de eicosanoides que vamos a ver enseguida. También tenemos a los docosanoides que derivan de un ácido graso de 22 carbonos. Bueno, entonces de estos ácidos grasos derivan moléculas con estructura cíclica como las prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos e isoprostanos, y también algunas con estructura lineal, como los leucotrienos, lipoxinas, resolvinas, protectinas, maresinas y endocannabinoides, ¿sí? Los más conocidos, los más tradicionalmente conocidos y que se suele encontrar en los textos básicos son las prostaglandinas, las prostaciclinas, los tromboxanos, los leucotrienos y lipoxina. Por ejemplo, estos son los que ustedes van a encontrar en el libro, ¿verdad? Y cuya síntesis se muestra en esta diapositiva. No vamos a entrar mucho en detalle porque de esto ustedes van a hablar también en seminario. Aquí podemos ver, por ejemplo, el precursor de los eicosanoides, que es el ácido araquidónico. Fíjense, el ácido araquidónico es un ácido graso tetrainsaturado de 20 átomos de carbono, ¿sí? Es el ácido 5, 8, 11, 14 eicosatetranoico. A partir de este ácido araquidónico, por acción de una enzima llamada ciclooxigenasa, se sintetiza un compuesto intermediario que es la proteína
la prostaglandina H2, PG significa prostaglandina. Hay diferentes tipos de prostaglandina. Entonces tenemos la prostaglandina H2, ¿verdad? Que tiene una estructura cíclica en su estructura. A partir de esta prostaglandina H2, según la enzima que participe, o según la enzima que actúe sobre este intermediario, se pueden sintetizar diferentes tipos de eicosanoides, como por ejemplo las prostaciclinas, otras prostaglandinas o los tromboxanos. Fíjense que los tromboxanos reciben este nombre justamente debido a la presencia de este anillo oxano que forma parte de su estructura. Entonces, estos son eicosanoides cíclicos, las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Fíjense que esto es una representación simplificada de la síntesis, porque como van a ver ustedes después en seminario, hay diferentes tipos de prostaglandinas, diferentes tipos de tromboxanos que reciben 2-alfa. Este es el tromboxano B, tromboxano B2. Este es un tipo particular de prostaciclina. Entonces, como les decía, no hay una sola, hay varios tipos de prostaglandinas, varios tipos de tromboxanos, varios tipos de prostaciclina, y cada uno desempeña funciones diferentes actuando sobre células distintas, ¿verdad? Pero es importante que recuerden que regulan procesos fisiológicos muy diversos, como los que ya hemos mencionado. Esta vía es la que tradicionalmente se conoce como vía de la ciclooxigenasa, que genera estas estructuras cíclicas. Después hay otra vía que se conoce como vía de la lipoxigenasa, que genera a partir del ácido araquidónico otros tipos de compuestos, como por ejemplo los leucotrienos y las lipoxinas. Fíjense que estas son estructuras no cíclicas, son estructuras lineales, y fíjense que acá por ejemplo tenemos 3 dobles enlaces conjugados, de ahí el nombre de leucotrieno, ¿verdad? Y también porque están presentes en los leucocitos. Bien, aquí tenemos otros representantes de esta familia de compuestos eicosanoides y docosanoides, como por ejemplo, vemos aquí la anandamida, que es un endocannabinoide, la lipoxina B4, que es otro eicosanoide. Aquí vemos algunos docosanoides que derivan de ácidos grasos de 22 carbonos, como la resolvina de 2 y la maresina 1, que participan también en otros procesos fisiológicos importantes. Como les decía, de los eicosanoides y docosanoides van a hablar con mayor detalle en una sesión de seminario. Otro grupo de compuestos que podemos considerar sustancias asociadas a los lípidos son los llamados cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos no son propiamente lípidos, pero se los incluye en este grupo porque son derivados de los lípidos, son derivados de la oxidación de lípidos. Y además tienen una particularidad de ser hidrosolubles porque son compuestos pequeños. Son derivados de la acetilcoenzima A, que se producen en el organismo durante el ayuno prolongado y también en dietas muy pobres en hidratos de carbono. En realidad, cuando vemos metabolismo, vamos a estudiar que estos cuerpos cetónicos se generan cuando hay una excesiva oxidación de ácidos grasos. Las cadenas de los ácidos grasos por oxidación dan moléculas de acetilcoenzima A, que cuando no encuentran suficiente oxalacetato para entrar al ciclo de Krebs, tienden a condensarse entre sí formando cuerpos cetónicos, ¿sí? Por eso decíamos que la formación de cuerpos cetónicos se ve muy acentuada en dietas muy pobres en hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque cuando hay, o en el ayuno, ¿por qué? Porque en cualquiera de los casos, cuando hay déficit de glucosa, cuando falta glucosa circulante, está activada la gluconeogénesis. Y como la gluconeogénesis consume mucho oxalacetato, entonces en estas situaciones el acetilcoenzima A, que deriva de la oxidación de ácidos grasos, no va a poder entrar al ciclo de Krebs y tiene que derivar a otras vías, como por ejemplo la síntesis de estos cuerpos cetónicos. Los 3 cuerpos cetónicos principales son el acetoacetato, ¿verdad? Que es un cetoácido de 4 carbonos,
el beta-hidroxibutirato, que es su producto de reducción, porque si reducimos este carbono del acetoacetato, lo que vamos a tener es el beta-hidroxibutirato. Y la acetona, que se da, justamente se forma por descarboxilación del acetoacetato. Entonces recuerden que estos son los 3 cuerpos cetónicos, se consideran compuestos derivados de lípidos y se generan en dietas pobres de hidratos, en hidratos de carbono o en el ayuno prolongado. Bueno, con esto terminamos la presentación 8.1 y lo que es estructura de lípidos. Van a encontrar ustedes la presentación en el Classroom. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro.